de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habla ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación. Habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura. La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y a hablar en lo que hablan y llaman lenguas. El contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido. Se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí. Y a mí no me gusta, es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal. Entonces, ahora tienen mucha fuerza y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí... Consideramos un gran error porque ya con nuestros primeros temas pudimos demostrar y comprobar que no es así como el señor Bass lo dice. Por ejemplo, en el versículo 1 en adelante de la segunda carta a Tesalonicenses dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora nosotros vamos a continuar del versículo 5 hasta el versículo 8. Dice de la siguiente manera: ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado, porque ya está en acción el misterio
de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez desaparezca de en medio. Entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. De acuerdo con estos pasajes que nosotros, o estos textos que acabamos de leer, entonces esto significa el arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos, hacemos un estudio serio acerca de las sectas y de las religiones, los sectarios como el señor Juan Manuel Vaz tienen la costumbre de transportarse a través de los textos de la Biblia y van saltando como saltamontes. Saltan por aquí, saltan por acá, saltan por aquí, saltan por acá, pero no te interpretan un versículo. No te dicen el texto y el contexto del mismo texto. No te dicen el antes del texto, ni el después del texto, ni un capítulo antes, ni uno después, ni te relacionan la enseñanza general de todas las sagradas escrituras que pueden aprobar o puedan reprobar un punto de vista mal interpretado, mal intencionado según un texto, que se usa, como dicen ellos, un pretexto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es, antes de crear una interpretación, vamos a estudiar nuestros textos de una manera exegética. Vamos a buscar llegar al primer sentido del texto para después analizar o examinar una posible interpretación y así poder relacionarlo con las interpretaciones que existen actualmente para saber si el señor Juan Manuel Vaz dijo la verdad o está mintiendo o simplemente está resentido, dolido contra el movimiento pentecostal y su trabajo ahora es difamar y atacar a los hermanos serios en la fe. Y creo yo, después de haber visto algunos temas, vamos a estar hablando acerca del diezmo. ¿Qué enseña Dios acerca del diezmo en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo se relaciona el diezmo con los creyentes del Nuevo Testamento? ¿Será verdad que ya no existe? ¿Será verdad que es un fraude? ¿O será verdad que algunos predicadores se han creado o fabricado otras doctrinas? Porque de tal manera, como dicen estos señores reformados, para negar una doctrina tiene que no existir en la Escritura. Y si existe en la Escritura, pues es necesario arrancar las páginas de la Biblia para que no sea verdad. Por ejemplo, él dice y justifica la doctrina de la predestinación calvinista, que la salvación no se pierde, aunque anden viviendo como los mismos demonios, pero el bautismo en el Espíritu Santo no existe. Entonces vamos a arrancar los textos de los evangelios, vamos a arrancar los textos donde habla Juan Bautista, vamos a arrancar los textos donde habla Jesús, vamos a arrancar los textos donde hablan los apóstoles, vamos a arrancar esas páginas de la Biblia para que no exista el bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, estoy hablando de una manera drástica para que con algo de humor los que me escuchan puedan entender cómo los falsos maestros y los sectarios se infiltran entre las iglesias de una manera muy sutil. Bueno, de esta manera terminamos nuestra introducción y en un momento vamos a estar mirando las evidencias textuales y voy a escribir en el video, voy a escribir en los comentarios la documentación para que las personas puedan investigar y buscar en su propia cuenta para que puedan ver que nosotros estamos estudiando de una manera seria las sagradas. Muy bien, aquí estamos para continuar con nuestras evidencias textuales y recordando una vez más que nuestro tema
lleva como encabezado Estudiando el rapto de la iglesia con el detractor Juan Manuel Vaz. Esta es nuestra exégesis número 3 porque vamos a abordar los textos bíblicos que se encuentran en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Entonces, estos versículos fueron utilizados por el señor Juan Manuel Vaz, predicador reformado de origen español, para decir que esto es para decir que no es Dios, que no es el Espíritu Santo quien detiene la manifestación del anticristo, sino que le atribuye el poder absoluto al gobierno humano, al gobierno gentil, desacreditando la majestad y la autoridad de Dios, quien tiene control sobre todas las cosas en todo el universo. Entonces nosotros vamos a comenzar nuestro tema, lo vamos a llevar a cabo de una manera exegética. Y para comenzar, dice que, como les decía, que vamos a estudiar de una manera exegética la revelación del hombre de pecado. Nosotros, después de analizar de una manera seria los temas detractores del señor Juan Manuel Vaz en contra de los pentecostales de sana doctrina, él afirma y asegura que el arrebatamiento de la iglesia ocurre cuando Jesús aparece para destruir al hombre de pecado. Entonces, basado en lo que tiene que ver con la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, y segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 8, y nuestra tercera parte que vamos a estar analizando de una manera más profunda, del versículo 5 al versículo 8. Entonces él toma este fundamento para decir que el arrebatamiento de la iglesia ocurre cuando Jesucristo aparece para destruir la iglesia. Entonces nosotros vamos a estudiar, antes de crear una interpretación, vamos a profundizar de una manera, como les decía al principio, de una manera exegética, lo que significa estas expresiones que usa el señor Juan Manuel Vaz. Y para que podamos entender nosotros de qué se trata, para refrescarnos la memoria un poco de la primera exégesis y la segunda exégesis, tenemos que hacer un pequeño resumen de la segunda exégesis que vimos la vez anterior. Por ejemplo, un pequeño resumen. En nuestra exégesis número 2 estudiamos lo que tiene que ver con el arrebatamiento del Señor y el castigo del Señor, o el día del Señor, lo cual nosotros mencionábamos en las palabras griegas, o en la expresión del idioma griego, que es parousia ho kurios, o el gemera ho kurios. Entonces, lo que tiene que ver con la manifestación de Cristo para recoger la iglesia, y la manifestación de Cristo para castigar, o la manifestación del castigo del Señor sobre los rebeldes. En la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo comienza hablando lo relacionado con la venida de Jesús para recogernos a su iglesia. En el versículo 2 del mismo capítulo, el apóstol San Pablo revela en su escrito a los tesalonicenses que estaban confundidos porque pensaban que el día del castigo ya había llegado. Asimismo, desde el versículo 3 hasta el versículo 4 del mismo capítulo de la segunda carta tesalónica, dice que el castigo del Señor, les aclara que el castigo del Señor no llegaría sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Y de acuerdo con un análisis profundo del contexto y del primer sentido del texto, estudiando el mismo idioma griego la vez anterior, de acuerdo con la primera carta a Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 al 18, y capítulo 5, versículo 1 al 3,
el arrebatamiento de la iglesia y el día del Señor o el castigo del Señor están separados por una proclamación de paz y seguridad. Entonces, quiere decir que primero el Señor Jesucristo recoge la iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para el encuentro del Señor en el aire. Después de un pequeño periodo de tiempo que todavía queda en el acontecimiento escatológico o en la parte profética que va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, lo primero que se va a necesitar después de este gran caos de la desaparición de millones de personas en el mundo entero y las grandes desastres, catástrofes y accidentes que habrá a nivel mundial, lo primero que el mundo y el gobierno necesitarán es paz y tranquilidad y seguridad. Entonces, después de esta proclamación de paz y seguridad, entonces el día del Señor o el castigo del Señor se derrama repentinamente sobre los pecadores de la tierra. Entonces, pudimos aclarar antes, estudiando de una manera exegética los escritos, que es una copia del original de lo que se escribió en el primer siglo. Entonces, pudimos nosotros analizar antes de estudiar arrebatamiento post-tribulacionista, arrebatamiento midi-tribulacionista y arrebatamiento pretribulacionista. Pudimos nosotros estudiar de acuerdo al primer sentido del texto, que lo que se considera que se quiso decir en el autor sagrado quiso decir en el primer sentido, en el primer siglo. Entonces, que el Señor recoge la iglesia, después hay una proclamación de paz y seguridad y después se derrama el día del Señor. Entonces, queda bien claro que la postura del arrebatamiento pretribulacionista o la venida de Jesús por la iglesia antes de la manifestación del anticristo está bien claro y evidente en los textos del idioma griego o del idioma original de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es lo que se llama nuestra pequeña introducción. Ahora vamos a continuar con nuestra tercera parte. Vamos a introducirnos a nuestra tercera. Por ejemplo, para comenzar, en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nosotros encontramos que en el verso 5 el apóstol San Pablo les dice: ¿no recuerdan de que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? De lo que está hablando el apóstol Pablo, según el contexto de esos versículos, está hablando con lo relacionado a la venida del Señor y con lo relacionado al castigo del Señor, con lo relacionado a la manifestación del anticristo. Entonces, habla de tres acontecimientos importantes: la venida de Jesús para recoger la iglesia, la manifestación del anticristo y el castigo del Señor. Entonces, San Pablo dice aquí que los tenía bien instruidos con relación al castigo del Señor y acerca de lo que tiene que ver con el hombre de pecado. Ahora, lo que nosotros debemos de tener cuidado es de que cuando el apóstol Pablo escribió la primera y segunda carta a Tesalonicenses, la Biblia reunida en los 66 libros como los tenemos hoy, incluyendo aún los libros apócrifos que fueron eliminados del canon de las Escrituras por ciertas razones teológicas, no se encontraban reunidos en un solo volumen como lo tenemos hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. El apóstol Pablo y los creyentes de la iglesia primitiva utilizaban una versión muy popular en ese tiempo que se comenzó a traducir a mediados del tercer siglo antes de Cristo. Por ahí entre el 250 antes de Cristo se comienza la traducción de la famosa Septuaginta o la traducción de los 70, que llevó cierto espacio de tiempo para terminar también su traducción. Entonces la versión que se conocía en la época de Jesús, como el mundo entero había perdido el habla hebrea, solamente los rabinos conocían el hebreo y el arameo. Entonces el idioma popular era el griego y en algunas partes el latín y en algunas partes el arameo. Entonces el griego era el idioma oficial del Imperio Romano y asimismo de la gente del vulgo. Entonces el apóstol Pablo
hacía referencia a los escritos del Antiguo Testamento que él conocía como rabino, porque Saulo de Tarso era un rabino, era un fariseo convertido al cristianismo ya cuando escribe estas cartas. Entonces es obvio que cuando Pablo habla de este tema, él no hace referencia a Mateo 24, no hace referencia al Apocalipsis tampoco, porque el Apocalipsis se escribió entre el 90 y el 95 después de Cristo, después de la muerte de San Pablo. Incluso el apóstol Pablo murió y nunca supo que se iba a escribir Apocalipsis. Entonces, el apóstol Pablo, su base textual, su apoyo doctrinal teológico para instruir a la iglesia cristiana era el Antiguo Testamento, era la Biblia hebrea o la Biblia de los hebreos, y en especial la Septuaginta, que era la versión que usaban los creyentes en ese tiempo. Bueno, para ser más claro y específico, la Biblia de los hebreos, de los israelitas, el Antiguo Testamento. Es por esa razón que en el mismo versículo 6 el apóstol San Pablo sigue diciendo: bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que se manifieste a su debido tiempo. Entonces, y subrayé a su debido tiempo con signo de interrogación para que nosotros recordemos más adelante. ¿Por qué lo puse en forma de pregunta? Porque ¿a qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo hablaba Pablo? Entonces, si nosotros hacemos un análisis serio de este texto, dice que ya estamos en el 20, por ejemplo, cuando yo comencé a escribir este estudio, todavía estábamos en el 2021. Actualmente acabamos de entrar al 2022 y todavía ese algo sigue deteniendo mucho antes que existiera la democracia actual. Entonces el señor Juan Manuel Vaz dice que lo que detiene la manifestación del anticristo no es el Espíritu Santo, no es el Padre, no es Jesús, no es Dios, sino que es el gobierno humano. Entonces aquí es donde entra lo serio de nuestro tema, de nuestro estudio. El detractor Juan Manuel Vaz, de origen español, predicador reformado, uno de los sectarios modernos, o podemos decirlo así, uno de los saduceos actuales, que son rebeldes en contra del Espíritu Santo y de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia, y de otros temas conservadores de la iglesia cristiana en estos últimos tiempos. Entonces él al rebelarse contra el movimiento pentecostal de sana doctrina y al rebelarse contra la doctrina conservadora, porque está resentido contra los pentecostales, esa es la razón. Entonces él ha caído en errores garrafales y en blasfemias terribles, porque atribuirle el poder absoluto a las criaturas que Dios hizo y no a Dios, entonces estamos diciendo, o este señor está diciendo, que Dios no es el Todopoderoso, que Dios no tiene control de lo que acontece en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces el Señor se le escaparon las cosas de las manos y ahora el gobierno humano, el gobierno gentil o la democracia es la que tiene la supremacía o el poder absoluto para frenar la manifestación de este ser siniestro. Bueno, entonces aquí es donde la cosa se empieza a poner más. Ahora hay una pregunta. Le vamos a preguntar ¿por qué? Le vamos a preguntar al texto griego para saber qué es ese algo que lo detiene. Vamos a hacer un estudio exegético y vamos a investigar en el texto sagrado, en la copia que tenemos del original del Nuevo Testamento griego para la fe cristiana. Vamos a investigar qué es eso, ese algo que lo detiene. Vamos a ver si es el gobierno o quién es o qué es el que lo detiene. Comienza diciendo el versículo 6 en el texto griego:
y ahora lo que lo detiene, sabéis. No quiero utilizar mucho las palabras griegas, pero usted lo puede ver en la pantalla escrito, y usted puede investigar en los diferentes interlineales griegos del Nuevo Testamento. En mi caso, yo utilizo o investigo, hago mis investigaciones en los estudios bíblicos en el Nuevo Testamento griego, el Textus Receptus, en el texto bizantino, y también en el Nuevo Testamento de Nestlé y Alan, de una manera académica. Entonces nosotros investigamos de una manera cuidadosa, respetuosa en el texto sagrado, para saber qué es lo que se quiso decir posiblemente en el primer sentido del texto. Dice en el mismo versículo 6, y ahora lo que lo detiene, sabéis. Aparece el artículo con la T y la O, que si nosotros lo dijéramos en griego es to catejo. Entonces la T y la O es un artículo singular neutro, que como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, como ustedes lo pueden ver en esta parte, el código Strong es 3588 para el artículo, y este artículo puede aparecer con una T y una O, y puede aparecer con una O, y puede aparecer con una N, yo de la manera que me puedan entender los hispanos, con un apóstrofe arriba. Entonces la T y la O es un artículo neutro, la O con el apóstrofe arriba es un artículo neutro masculino, y la N con el apóstrofe arriba es artículo neutro femenino, y se puede pronunciar como to, jo y ge. Y el verbo catejo, que significa sostener y sujetar, es el que está después del artículo neutro. Entonces, si nosotros hacemos un análisis serio de este artículo y de su forma y de su uso en el Nuevo Testamento griego, nos vamos a dar cuenta que en ocasiones se refiere a algo, y en ocasiones se puede relacionar con alguien. Es decir, puede ser con algo, o puede decir, o puede relacionarse con una persona. Entonces nosotros, antes de decir que no es esto, que no es lo otro, que es esto, que es lo otro, tenemos que tener cuidado qué es lo que realmente quiso decir y cómo se relaciona, para nosotros sacar una conclusión, si es el Espíritu Santo, si es Dios, o es el gobierno, o es otra cosa. Entonces nosotros vamos a continuar, ya que nosotros tenemos claro el artículo que aparece de diferentes formas, pero relacionado de maneras que puede ser como con algo o con una persona. Entonces nosotros ahorita necesitamos avanzar para que me pueda entender lo que le quiero decir. Por ejemplo, el Nuevo Testamento griego, el interlineal académico del señor Francisco Lacueva, actualizada y ampliada por el doctor Juan Carlos Ceballos. Este interlineal, según los expertos, los eruditos, es una copia editada de los manuscritos más fidedignos, más antiguos y más cercanos al original del Nuevo Testamento. Entonces, lo pongo en la pantalla para que usted lo pueda ver, porque yo escribo a mano y yo hago ciertos ejercicios de marcar, de dibujar, de rayar. Entonces, porque
me es necesario mostrar algunas cosas, pero en este caso muestro el Nuevo Testamento griego en la segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Comienza a decir, desde esta parte, comienza el verso 5, dice: ¿no recordáis que todavía estando con vosotros estas cosas decía a vosotros? Y ahora, aquí aparece el artículo: y ahora lo que detiene, sabéis, para ser revelado Él en el de sí mismo momento o en su debido tiempo. Entonces, en el Nuevo Testamento griego aparece el pronombre personal de Él, que hace referencia al hombre de pecado, y también aparece la palabra kairo, que en español se traduce como tiempo. Cuando nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la palabra griega kairo, en ocasiones aparece la palabra griega como cronos, que son dos palabras muy familiares. Incluso los expertos la mencionan como palabras sinónimas una de la otra, pero que tiene una pequeña diferencia cada uno, que las dos apuntan a lo mismo, que tienen que hacer referencia con el tiempo. Por ejemplo, para que me entienda de una manera más clara, la cronología de los hombres, nosotros realizamos un cronos, y en nuestro cronos o nuestra cronología humana establecemos ciertos eventos, ciertas cosas, ciertas actividades que tenemos en el calendario, ya sea mensual o anual, de las actividades que supuestamente vamos a realizar. Eso se maneja en las iglesias, organizaciones, en las compañías, en los negocios. Incluso hasta las mismas oficinas de gobierno tienen ciertas actividades ya en su orden establecido. Pero resulta que la cronología humana puede fallar, porque puede acontecer que la persona muere, puede acontecer de que hubo un accidente, puede acontecer un desastre, alguna falla o cualquier cosa que puede estropear nuestra cronología y no logramos el propósito que nosotros queremos, porque como humano estamos limitados en nuestra manera de llevar las cosas. Pero cuando hablamos de kairos, es un tipo de tiempo no manejado por los hombres, y en ocasiones es aplicado a los hombres cuando los hombres aprovechan las oportunidades, son oportunos. Pero esta palabra es más aplicada con lo relacionado con Dios, porque Dios es perfecto. Él tiene control de los tiempos de los hombres, Él tiene control de todo lo que existe, porque al crear la creación, Él también creó el tiempo. Cuando nosotros comenzamos a leer el libro del Génesis, cuando Él crea las dos grandes lumbreras, sirven como señal para las estaciones del año. Entonces eso quiere decir que la creación que Dios hace, también hubo necesario la creación del mismo tiempo, para que todo estuviera ordenadamente establecido, para que se llevara a cabo el plan perfecto de Dios, tal como el diseño que Él quiso hacer para esta creación. Dios mira los planes de los hombres, pero Él en sí mismo, Él tiene un tiempo oportuno, Él tiene un kairos donde Él decide actuar y obrar, y Él es capaz de interrumpir nuestros planes para llevar a cabo su propósito. Ahora, pase lo que pase, ocurre un terremoto, un desastre, muerte, lo que sea, a cualquier parte del mundo, lo que Dios ha determinado hacer en su kairos se va a cumplir al pie de la letra, y no habrá nadie que lo pueda interrumpir. En este caso, aplicado el kairos de Dios para la revelación del anticristo, es muy significativo,
porque de la misma forma que Dios tiene todo planeado y organizado para que todo acontezca en su debido momento, lo mismo es con la revelación del anticristo. Entonces, cuando nosotros estudiamos de una manera exegética el texto sagrado, vamos entendiendo nosotros que no es el gobierno, que no es el hombre, sino que es Dios mismo quien tiene el control absoluto de lo que va a acontecer en un futuro cercano. Ok, un análisis más serio, más detallado. Por ejemplo, en la segunda carta a Tesalonicenses tenemos lo que dice la palabra traducida al español, lo que lo detiene. Cuando se dice lo que lo detiene, que si dijéramos en griego to catejon o catejo, entonces está el verbo catejo, detener o retener, y está el artículo singular neutro. Entonces, cuando dice que es singular neutro, es decir que puede variar. Puede ser algo y puede ser alguien. Entonces, si nosotros nos vamos adentrando, comenzando desde el principio, el señor Juan Manuel Vaz se basa en lo que lo detiene para decir que no es el Espíritu Santo, que no es Dios, y que no es y que no es Cristo. Entonces, él con este texto le atribuye el poder absoluto al gobierno gentil, al gobierno humano, y que el gobierno es el que se va a encargar de decidir cuándo aparece el anticristo en este mundo. Entonces, si nosotros analizamos de una manera más seria y más profunda este artículo, nos vamos a dar cuenta del gran error y de la rebelión que hay en el corazón de este hombre, porque su trabajo es, como ahora está resentido con los pentecostales de sana doctrina, entonces lo que está haciendo ahora es el rebelarse contra todo lo que la iglesia cristiana dispensacionalista, pretribulacionista, premilenialista, de sana doctrina, que cree en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, lo que él está haciendo es difamando, atacando y blasfemando contra el mismo Dios, y hablando con resentimiento cosas que ni él mismo entiende. Entonces, para continuar, por ejemplo, en el mismo versículo 6 dice, para él ser revelado. Usted puede ver en la traducción en español que la E con el apóstrofe arriba y la L es un pronombre personal que se refiere a una persona masculina. Para que él sea revelado, y como nuestros textos están hablando del tema de la manifestación del anticristo, entonces ese él es el hombre de pecado. Tenemos el artículo aquí, para él ser revelado, y el pronombre personal al final, que es él. ¿Okay? Es un pronombre personal singular masculino de una tercera persona, que es él. Entonces ese él es el hombre de pecado que será revelado. Aquí está la palabra revelación, que es apocaluz tenai. ¿Okay? Entonces es la palabra revelación, y el artículo singular neutro que hace referencia a él que será revelado, es decir, el hombre de pecado. Ya el artículo singular neutro aparece relacionado con una persona. Entonces, al principio decía lo que lo detiene. Ahora dice el o la persona que será revelada o que se manifestará. Entonces ya este artículo
aparece relacionado en una forma diferente, relacionado con una persona. Por ejemplo, en el versículo 8 del mismo capítulo, encontramos el artículo singular neutro masculino con el mismo código de James Strong 3588, que hace referencia al mismo artículo, pero ahora aparece el artículo singular neutro en una forma masculina, que es él, y luego aparece la palabra griega anomos, que es inicuo. Entonces, esto es lo que significa el inicuo, o lo que hace relación al hombre de pecado, lo que hace referencia al antropos anomía. Entonces, el inicuo, nosotros sabemos, a pesar de que es un adjetivo neutro singular masculino, el inicuo no puede ser una cosa, porque una cosa, un objeto de cualquier cosa, de cualquier tipo de materia, no puede pecar. No puede ser, puede haber objetos para iniquidad, pero el texto griego no comunica objeto para iniquidad, sino que el texto griego con el artículo singular neutro masculino relacionado con la palabra inicuo hace referencia de que es una persona perversa, rebelde, del que está hablando según el mismo contexto, que es el hombre de pecado que será revelado. Entonces, el inicuo que está ahí con el artículo es el hombre de pecado. Entonces, ya miramos nosotros al artículo en este verso 8 de la segunda carta Tesalónica. Estamos mirando que este artículo está relacionado con un personaje. En la misma segunda carta, capítulo 2, versículo 7, tenemos aquí solamente, y otra vez el mismo artículo singular neutro masculino, hay el que y el verbo catejo, que es detener, retener, solamente hay el que lo detiene. Entonces, el artículo singular masculino neutro aparece relacionado con el mismo hombre de pecado, pero ya aquí cambia el sentido y se relaciona con otro o con otra posible persona que lo menciona como el que lo detiene. Entonces, entonces ya nosotros mirando las diferentes formas y usos que tiene este artículo singular neutro, de que está relacionado con algo, está relacionado con alguien y está relacionado con otra posible persona que lo está deteniendo. El texto griego no dice que es el gobierno humano ni dice que es la democracia. Si usted lo puede leer seriamente, el señor Juan Manuel Vaz dice que es el gobierno o la democracia. Entonces, él está mintiendo a propósito o deliberadamente, simplemente porque está resentido y está rebelde contra Dios y contra el movimiento pentecostal al cual él creyó en un tiempo, pero que ahora, aunque él dice que no, los odia. Por ejemplo, en el versículo 8 también aparece el artículo singular neutro relacionado con el Señor. Dice, ho curios. Entonces, ese el, ho, curios, el artículo para antes del Señor o de la persona del Señor, ese artículo está relacionado con el Señor. Entonces, cuando nosotros miramos en el verso 7 que hay algo que lo detiene y que el Señor está relacionado
en las palabras del apóstol Pablo, el hombre de pecado, la manifestación del anticristo, entonces el mismo texto griego claramente está comunicando de que a este personaje siniestro hay alguien lo suficientemente poderoso, el que es una persona y el cual es el Señor, que tiene control de todas las cosas, que es Dios mismo quien está deteniendo a este personaje, porque el Señor le estableció un momento permisivo para manifestarse, el cual todavía no se ha llegado. Y aclaro que antes de que existiera la democracia, ese anticristo no se ha podido manifestar. Entonces, no es ni la democracia ni el gobierno anterior, sino que es Dios quien tiene el tiempo establecido para este personaje perverso. En el Nuevo Testamento griego, en inglés, Nestlé Aland dice, para él ser revelado. Aquí usted puede ver el artículo singular neutro anterior a la palabra revelación. Entonces, este artículo anterior a la palabra revelación, en el mismo contexto está relacionado con este ser siniestro, o este personaje siniestro, que es una persona. Aunque usted puede ver aquí en el mismo texto griego que no dice el inicuo, el hombre de pecado, pero el mismo artículo para él ser revelado, con su contexto, abrazado con su contexto, es obvio que este artículo con esta palabra revelación hace referencia a la persona del inicuo, del anticristo, que será revelado. Entonces, no necesariamente tiene que decir él para que el texto comunique que es una persona de quien se está hablando. Eso es lo que el señor Juan Manuel Vaz, en su rebelión, en su dureza de su corazón, no quiere entender. Y aquí está el Nuevo Testamento griego. Yo lo escribí a mano para hacer los ejercicios y marcar y subrayar lo que tenía que decir. Pero aquí está la evidencia textual. Solo, y aquí está el artículo singular neutro masculino, solo hay el que lo detiene. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba del artículo singular neutro, de que hace referencia que hay el que lo detiene. También podemos observar aquí en el texto griego cómo el artículo singular masculino neutro aparece relacionado con la persona de el Señor Jesús. Ho Curios Jesus, que significa el Señor Jesús. Entonces, el artículo puede estar relacionado con una persona, no simplemente con algo o con alguna cosa, sino que puede ser, por eso es un artículo singular neutro, que puede hacer referencia a algo y también puede hacer referencia a alguien, como al anticristo, y también puede hacer referencia como al Señor. Por ejemplo, podemos nosotros hacernos esta pregunta. Ya casi estamos terminando. ¿Qué es o quién es el que lo detiene? Volvemos a recalcar. El señor Juan Manuel Vaz dice que no es el Espíritu Santo, que es el gobierno humano o la democracia. Y dice que su pastor estaba equivocado porque su pastor le dijo que es el Espíritu Santo. Y aunque dice que su pastor le decía, aunque no decía literalmente Espíritu Santo, él tenía que creer que era el Espíritu Santo porque su pastor se lo decía. Entonces, quiero decirles a todos mis oyentes, especialmente a mis hermanos cristianos pentecostales que me escuchan, y a todo cristiano dispensacional, pretribulacionista de cualquier denominación cristiana, entonces este señor Juan Manuel Vaz, él tuvo un buen pastor. En este sentido, no estoy hablando yo de que conozco a la persona que fue su pastor.
él tuvo, quiero corregir mi expresión, él tuvo una buena enseñanza en este punto de vista, como se lo enseñó su pastor. Su pastor le dijo que era el Espíritu Santo, aunque no decía el Espíritu Santo. Entonces, él fue instruido. Pero ahora, como anda rebelde y resentido, su pastor está equivocado y también el movimiento pentecostal está equivocado. Porque el bautismo en el Espíritu Santo no existe, el don de hablar en otras lenguas tampoco existe, el arrebatamiento pretribulacionista tampoco existe, ni el diezmo tampoco existe, y otros temas que nosotros conocemos en las Sagradas Escrituras no existen para él, porque él ahora está resentido. Él está rebelde contra lo que él creyó antes y contra los siervos de Dios. Entonces, nosotros vamos a hacernos una pregunta más. ¿Qué es lo que responde la Biblia? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, ahora, ¿qué responde la Biblia? Aquí tenemos el texto griego. Dice, para él ser revelado él en el de sí mismo momento. Dice que él será revelado, es decir, el anticristo o el hombre de pecado será revelado en su tiempo, en su debido tiempo. Y circulé la palabra griega kairo, que hace referencia al momento o al tiempo debido. Esta palabra es clave para que nosotros podamos entender qué o quién es el que lo detiene. Entonces, por esa razón, nosotros hicimos la pregunta retórica a propósito, para decir, ahora, ¿qué responde la Biblia? Para saber qué o quién es el que lo detiene. Por ejemplo, la palabra kairo, kairos, es un sustantivo dativo singular masculino. En el diccionario de la Biblia, palabra clave, una Biblia exegética, y también en el diccionario James Strong, relacionado a los dos, dice que la palabra kairos puede significar ocasión, tiempo fijo o tiempo apropiado, tiempo indicado y tiempo establecido. Entonces, en las diferentes formas de traducción, quiero hablarle a mis oyentes que las palabras griegas del Nuevo Testamento y las palabras hebreas del Antiguo Testamento, las palabras arameas, de acuerdo con los investigadores, los biblistas, los lingüistas de los idiomas antiguos de las Sagradas Escrituras, el idioma griego y el idioma hebreo y arameo no tenían lo que hoy se conoce como la Real Academia Española, que gobierna al idioma, ya sea al español y al inglés y a los idiomas modernos, de una manera de que los gobierna, que no les permite que existan dialectos fuera de ellos. Y los dialectos que existen, pues en realidad son creaciones de los humanos o la manera de comunicarse, pero que no tienen una real academia. Pero lo que es el ejemplo perfecto para usar, por ejemplo, el español, existe la Real Academia Española, que hace que el idioma tenga sus leyes para que pueda gobernarse a sí mismo y evite la creación de dialectos. Entonces, nosotros ya tenemos una Real Academia del idioma. En el griego antiguo, en el hebreo antiguo, en el arameo antiguo no existía eso. Por eso cada palabra de esos idiomas antiguos tienen diferentes usos. Y los ancestros que escribieron estos idiomas le sacaban su máximo provecho a cada palabra. Incluso en el idioma griego
existieron diferentes dialectos griegos. Los expertos dicen que es el griego koiné, pero existían diferentes griegos, como el griego ático, el griego jónico, el griego ptolomaico, etcétera, etcétera, etcétera. El griego de los abogados, de los filósofos, y el griego de los artesanos, de los campesinos. Entonces el griego, dicen por ahí, el griego feíto. Entonces existían diferentes tipos de dialectos griegos que el vulgo o la gente hablaba, lo que se conoce el griego común popular, pero no era gobernado por una real academia como lo es el español hoy en día. Entonces, de acuerdo a las definiciones amplias de esta palabra kairos, ocasión, tiempo fijo o apropiado, tiempo indicado, tiempo establecido, entonces ya nos da una revelación más clara de que este hombre de pecado no se puede revelar hasta que se llegue el tiempo establecido por Dios. Porque si hay alguien que tiene el poder de establecer los tiempos y las ocasiones para el cumplimiento del plan divino, y la manifestación del anticristo está en el plan divino también. Aunque algunos se asusten con lo que digo, aún las cosas malas que acontecen en el mundo, Dios las permite con un propósito. Investiguen los acontecimientos escatológicos, las señales de los últimos tiempos, que dice que es necesario que estas cosas acontezcan. Y no son cosas muy agradables. Entonces, no me quiero meter mucho con eso, pero es necesario decirle esto, que Dios tiene un propósito en todo. Esta es la razón que el Nuevo Testamento griego dice que Él será revelado Él en el kairos, o en el debido tiempo, o en el kairos establecido por Dios. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento griego. Lo coloqué ahí en la pantalla para que mis oyentes lo puedan ver y leer con sus propios ojos. Ahora, ya que San Pablo es Saulo de Tarso, un rabino convertido a la fe cristiana en la iglesia primitiva, el fundamento teológico, histórico y doctrinal para el apóstol Pablo es el libro profético del profeta Daniel. Y él era un experto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 28, el profeta Daniel habla de la visión de las 4 bestias, que hace referencia a la historia de los reinos del mundo. Y hace referencia de cómo desde la época del profeta Daniel hasta la época de la manifestación del imperio del anticristo, cómo se ha de ir cumpliendo a la perfección la profecía que Dios le reveló al profeta Daniel en la historia de los reinos del mundo. En Daniel capítulo 4, versículo 17, Daniel capítulo 2, verso 21, y en primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, nos revela la palabra de Dios de que Dios gobierna en el cielo, la tierra y en todo lugar. Entonces quiere decir que los gobiernos del mundo, los acontecimientos que ocurren en este planeta, están gobernados por la perfecta y absoluta voluntad del Dios de Israel, del Dios del cielo. Entonces, con este fundamento teológico antiguo testamentario, porque el apóstol Pablo es obvio que no hacía referencia al Apocalipsis y a otros textos, que yo lo voy a usar en un momento más, porque ya nosotros miramos el primer sentido de estos textos. Ahora vamos a comenzar a relacionar estos textos de una manera lo más sanamente posible. Entonces, nosotros podemos entender que Juan Manuel Vaz es un mentiroso, es un blasfemo y es un falso profeta
saduceo reformado, difamador, antipentecostal. Solo porque está resentido, él le quita la majestad a Dios para decir que es el gobierno y no Dios el que controla todas las cosas. Por ejemplo, leemos al profeta Daniel en las citas bíblicas que leíamos con anterioridad. Dice: esta es la sentencia que han dictado los vigilantes, la orden que han dado los santos. El propósito de esta sentencia es que todo el mundo, fíjese lo que dice aquí, estamos leyendo la Nueva Biblia al Día. El propósito de esta sentencia es que todo el mundo sepa que el Altísimo domina los reinos del mundo y le da el gobierno a quien quiere, aún al más humilde de los hombres. Estamos leyendo Daniel capítulo 4, versículo 17. Entonces, aquí la Nueva Biblia al Día está diciendo, o en una traducción dinámica, está diciendo que el propósito de lo que Dios estaba haciendo en la época del profeta Daniel, con relación al rey perverso, que en este caso Nabucodonosor, es para que supiera, es para que todo el mundo sepa que el Altísimo domina los reinos del mundo y Él le da el gobierno a quien quiere y al más humilde de los hombres. Sé que Dios, a pesar de que Nabucodonosor se levantó, o Babilonia se levantó como el reino más poderoso en esa época, el reino que llevó a cabo el cautiverio de la tribu de Judá, de Jerusalén, ese poder que Babilonia tenía fue porque Dios se lo quiso dar para disciplinar a su pueblo. Aún con todo y eso, Dios seguía teniendo el control. Su pueblo estaba en rebelión, pero Dios tiene un control absoluto de todo lo que acontece con su pueblo y con las naciones del mundo. En el capítulo 2, versículo 21 de Daniel dice: lo que pasa en el mundo está bajo el control, bajo su control, haciendo referencia a Dios. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. Ahora, el versículo 22 dice: Él revela misterios profundos y sabe lo que se oculta en las sombras, aunque Él mismo está rodeado de luz. Entonces hace referencia a su infinita sabiduría y que Él conoce hasta lo más oscuro y los secretos más misteriosos para los hombres, pero que para Dios no es ningún misterio. Entonces, todo lo que pasa en este mundo, Él tiene el control absoluto. En la Reina Valera 1960 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, es Dios quien tiene el control de los tiempos y de las edades, y Él es el que se encarga de los reinos y los gobiernos del mundo. Entendemos que la Biblia enseña que el mundo entero está bajo el maligno, pero Satanás y los demonios no pueden hacer todo lo que les venga en gana como ellos quisieran, porque Dios es el que decide hasta dónde pueden llegar el reino de las tinieblas. Si fuera por el reino de las tinieblas, ya hubieran exterminado al mundo entero. Pero Dios, quien tiene control absoluto y gobierna en el cielo, la tierra y todo lugar, el diablo y los demonios no pueden hacer más de lo que se les está permitido. Esto es lo que los reformados necios no quieren entender, como el señor Juan Manuel Vaz. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice aquí: tuyos son la grandeza y el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Todo, dice, todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe.
La riqueza, el honor provienen de ti y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad y de acuerdo con tu voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. Entonces, la Nueva Biblia al Día, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice que Dios tiene control de todo lo que existe y que Dios es el gobernador de toda la humanidad y que su mano controla el poder y la potestad de acuerdo con su voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben el vigor. Entonces, nadie se vuelve poderoso si Dios no lo permite. El hombre no mueve un dedo si no es Dios quien le da permiso de hacerlo. Entonces todo lo que hay en este mundo, aunque haya corrupción y pecado, Dios no ha dejado de ser el que tiene poder y control absoluto de todo lo que existe. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera en el mismo libro de Crónicas 29:11, primer libro de Crónicas 29:11, dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Y luego dice en el 12, la riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. Entonces, las diferentes traducciones como la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia al Día y versiones populares que traducen de una manera sencilla para que la gente pueda entender, claramente dicen los textos sagrados que Dios es el que tiene el control absoluto. Entonces, no es el gobierno, señor Juan Manuel Vaz. No es el gentilismo, es el Dios de Israel contra quien tú te has rebelado, a quien tú has blasfemado, y ahora te das título de predicador como de que vives, pero que en realidad estás muerto. No tienes espíritu ni vida, y lo que has hecho actualmente es rebelarte contra Dios, contra la verdad, contra la palabra y contra los santos de Dios. Has difamado al movimiento cristiano y has blasfemado la palabra también del Señor. Por ejemplo, en un libro de texto de el erudito Mark Hitchcock, escrito allá por, elaborado allá por los 90s, hace algunos años, en un estudio escatológico, dice que la pregunta clave en este análisis es: ¿quién es esta persona o entidad que detiene o frena la aparición del anticristo? Dice: en el transcurso de los siglos se han sugerido muchos candidatos y a continuación una lista de los más importantes. Dice que uno de ellos es el Imperio Romano, otro de ellos es el Estado judío, el apóstol Pablo, la predicación del Evangelio, el gobierno humano, Satanás, Elías, un ser celestial desconocido, el arcángel Miguel, el Espíritu Santo y la iglesia. Entonces, estos son los diferentes puntos de vista o diferentes pensamientos que han surgido a través de la historia según los predicadores cristianos o predicadores de diferentes religiones o denominaciones. Dice San Agustín, fue muy, dice aquí, para que lo pueda ver, dice: San Agustín fue muy claro cuando dijo lo que sigue tocante al pasaje de Pablo sobre el que lo detiene o frena. Dice que este predicador antiguo, San Agustín, dijo: francamente confieso que no sé lo que quiere decir.
Y el señor Mark Hitchcock dice: yo simpatizo con Agustín en este punto de vista, pero creo que hay 4 hechos que nos sirven para identificar lo que detiene o lo que frena la manifestación de este hombre de pecado. Comienza diciendo que el griego, la palabra, el verbo katejo, que significa, ya lo leímos en el texto griego, que lo detiene o quien al presente lo detiene. En segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículos 17, significa restringir, retener, frenar o detener. Entonces el señor Mark Hitchcock traduce correctamente, porque según los significados nosotros ya miramos que eso es lo que significa el verbo katejo. También dice: el que lo detiene o frena es neutro o masculino. Neutro como principio, lo que lo detiene, y masculino, y él hace un aporte, un hincapié más adelante, dice masculino porque es una persona. Yo también estoy de acuerdo con Mark Hitchcock, porque a pesar de que se maneja el artículo, yo estoy convencido de que se refiere a una persona, y en un momento voy a mostrar por qué razón. Dice: quien al presente lo detiene. Dice: sea lo que fuere, debe ser eliminable, debe ser lo bastante poderoso para frenar el estallido del mal bajo el mando del anticristo. Dice: a la luz de esos 4 hechos, solo la identidad de aquel que lo detiene satisface la pregunta. Hágase esta pregunta: ¿quién es capaz de frenar el mal y detener la aparición del anticristo? El señor, el escatólogo Mark Hitchcock dice: por supuesto que la respuesta es Dios. En este caso, Dios, Espíritu Santo, que está obrando durante esta era, o la era de la gracia, o la era de la iglesia, por medio del pueblo de Dios, que es la iglesia. Por tanto, creo que quien lo detiene, del pasaje de 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, no es solamente el Espíritu Santo, y precisamente tampoco la iglesia. Más bien quien lo detiene es la influencia de Dios Espíritu Santo, que actualmente restringe el mal por medio de la iglesia. También sigue diciendo: hay 4 razones para identificar a aquel que lo detiene como el misterio del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Dice: número 1, este freno requiere poder omnipotente, y claramente el Espíritu Santo es omnipotente. Ningún ser humano es omnipotente, ningún gobierno humano es omnipotente, solo Dios es el Todopoderoso. Número 2, este es el único enfoque que explica adecuadamente el cambio de género del pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, 6, 7, que del griego neuma, que es espíritu, es neutro, pero la escritura se refiere también al Espíritu Santo, usando el pronombre masculino él, especialmente en Juan 14, del 14 al 16. Y estoy citando literalmente estos aportes escatológicos del señor Mark Hitchcock, donde dice, número 3, la escritura habla del Espíritu Santo como freno del pecado y del mal en el mundo, y según Génesis capítulo 6 versículo 3, y en los corazones de los creyentes según Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 17. Bueno, en Génesis dice que ciertamente no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, desde la antigüedad el espíritu es el que combate el pecado. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas: el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Entonces hay una resistencia constante de Dios contra el pecado de la carne y de este mundo. Número 4, la iglesia y su misión de proclamar y difundir el evangelio es el instrumento primordial que emplea el Espíritu Santo en esta era para detener el mal. Somos sal de la tierra y luz del mundo. Y cita Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16,
individual y colectivamente somos templo del Espíritu Santo. Entonces, claramente y evidentemente que un estudio serio de las Escrituras es Dios mismo o la Trinidad misma quien tiene el poder absoluto de frenar la manifestación del anticristo. Si usted quiere estudiar un estudio escatológico de una manera sana, le recomiendo a todos mis hermanos pentecostales y creyentes de sana doctrina el libro completo sobre profecía bíblica. Con esta portada usted lo puede encontrar en inglés y en español de una manera honesta y sincera. Se lo recomiendo. Es un buen libro de texto para aprender escatología bíblica. El nombre del autor es el señor Mark Hitchcock. Aquí hay una pequeña referencia a este estudioso de las Sagradas Escrituras. Dice que Mark Hitchcock es pastor de Faith Bible Church, Edmond, Oklahoma, y ha escrito varios libros acerca de profecía y temas afines, incluyendo After the Empire. Según Tyndale, 1994, luego de graduarse de abogado en la Universidad de la ciudad de Oklahoma, Mark se inscribió en el Seminario Teológico de Dallas, donde actualmente estudia para el doctorado. Él y su esposa tienen 2 hijos y viven en Edmond, Oklahoma. Entonces, él, en el tiempo que salió esta publicación a la luz, él estaba pastoreando Faith Bible Church en aquel tiempo. Actualmente desconozco su paradero y desconozco la información ministerial, pero hay una pequeña referencia para que usted sepa de quién se trata y lo pueda localizar rápidamente. Es bien fácil de conseguir este libro de texto. Para terminar, estamos cerrando con Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, y para ser más amplio, Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 y capítulo 6 nos hablan de los 24 ancianos que tienen coronas, vestidos blancos y que se sientan en tronos, y que son los que representan a los redimidos que fueron arrebatados por Cristo al cielo. Y el capítulo 5 nos habla de la visión del apóstol Juan de la iglesia en el cielo, los seres angélicos, y también una visión del Cordero acercándose a la derecha del Padre poco antes de desatar los 7 sellos, que representan los juicios de Dios sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 5 verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, dice, un rollo, un rollo que ha sido escrito por dentro y por ambos lados, que había sido sellado completamente con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte proclamando con voz, con voz potente. Entonces, aquí nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 5, dice que en esta visión hay alguien que está sentado en un trono, el que es Dios, y en su mano derecha él tiene escrito un rollo por ambos lados, sellado con 7 sellos. En el versículo 6 del mismo capítulo dice que el que está sentado en el trono, que tiene ese rollo con 7 sellos, en el versículo 6 nos relata algo impresionante. Dice, comienza aquí arriba: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero de pie como degollado,
teniendo 7 cuernos y ojos, y 7 ojos, los que son los 7 espíritus de Dios que han sido enviados a toda la tierra. Y vino y ha tomado de la derecha del que está sentado sobre el trono. Entonces, en el versículo 1 está Dios sentado en el trono con el rollo en su derecha, y en el versículo 6 aparece el Cordero, que es Cristo. Va y se acerca al que está en el trono y toma de la mano derecha el rollo escrito con los 7 sellos. Entonces aquí tenemos una revelación de la Trinidad. El Padre está en el trono, el Cordero, que es Cristo, se acerca para tomar ese rollo, porque nadie había sido digno. Y en el contexto dice, habla el apóstol Juan, le decía a Juan, un anciano, ya no llores, porque hay uno que es digno. Dice, la raíz del linaje de David ha vencido, y él es digno de tomar el libro y de romper sus sellos. Entonces, claramente la profecía hace referencia al Señor Jesucristo, quien es el único que tiene la autoridad de parte de Dios de juzgar a la humanidad, porque así lo ha concedido Dios. En otra parte dice que al Hijo se le ha concedido la potestad de todo el juicio, por cuanto también Él es el Hijo del Hombre. En el capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Juan, dice, y vi cuando abrió el Cordero, que es Cristo, uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes diciendo como voz de trueno, ven. Y vi, y he aquí un caballo. He aquí un caballo blanco, y el que está sentado sobre él teniendo un arco, y le fue dado a él una corona, y salió venciendo y para vencer, o conquistando y para conquistar. Entonces, de acuerdo con el capítulo 6, versículo 1 y 2, el Cordero, Cristo, después de haber tomado el rollo de la mano derecha del Padre que está sentado en el trono, rompe el primer sello y se manifiesta un jinete de un caballo blanco que representa al sistema del nuevo orden mundial del gobierno del anticristo en los últimos días. El jinete del caballo blanco es alguien que posee un arco en su mano y recibe una corona y sale conquistando y para conquistar. Entonces el anticristo, de acuerdo con el libro de Revelaciones, no se manifiesta y no se puede manifestar hasta que el Señor Jesús, en común acuerdo con Dios el Padre, se ponen de acuerdo para romper o para que Cristo rompa el primer sello, que es la manifestación del anticristo. Entonces nosotros aquí acabamos de revelar de una manera exegética, o acabamos de estudiar la revelación de una manera exegética, de que el kairos de Dios está establecido por la Santísima Trinidad de Dios, y en el momento de que el Padre decide darle el rollo a Cristo, y cuando Cristo rompe el primer sello, es cuando el hombre de pecado o el anticristo se manifiesta en el mundo. Para la buena noticia y para mala noticia para el señor Juan Manuel Vaz, el Señor Jesucristo rompe el primer sello, el anticristo se manifiesta cuando la iglesia, antes de esa manifestación del anticristo, la iglesia ya está en el cielo con Cristo, con coronas, con vestidos blancos y sentados en tronos y adorando al Cordero, dándole gloria por su redención. Entonces, lo que dijo Pablo en la primera carta a Tesalonicenses y en la segunda carta a Tesalonicenses, primero levanta el Señor Jesucristo a la iglesia, los cristianos resucitan y somos arrebatados con Él. Después viene una proclamación de paz y seguridad, se manifiesta la apostasía, el anticristo,
y se derrama el castigo de Dios sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 enseña que la iglesia es llevada al cielo. El Cordero toma el rollo de la mano derecha del Padre y rompe el primer sello, que es la manifestación del anticristo. Entonces, de acuerdo con un estudio exegético que realizamos ahora, el anticristo no se manifiesta hasta que se llega el Kairos de Dios y hasta que Cristo lo decide en su perfecta voluntad. Entonces, acabamos de estudiar de una manera seria que Juan Manuel Vaz es mentiroso, es hipócrita y es un falso profeta. Está resentido contra la iglesia cristiana, contra los pentecostales, rebelde contra Dios, y ha blasfemado y difamado a la iglesia cristiana de sana doctrina de corte pentecostal. Dice que hemos abandonado la escritura, pero parece ser que es el señor Vaz quien ha abandonado las sagradas escrituras desde hace mucho tiempo. Esto es lo que significa en las palabras del Nuevo Testamento griego escritas por el apóstol San Pablo a los tesalonicenses: Él será revelado en el Kairos, en el tiempo oportuno, o en el Kairos que Dios. Acabamos de mirar que ese Kairos, ese tiempo establecido, es el tiempo establecido por Dios, y Cristo es el que decide en el momento que rompe el primer sello, cuando la iglesia ya se encuentra en el cielo antes de la manifestación del anticristo. Por esa razón, la palabra kairos en el idioma griego significa ocasión, tiempo fijo o tiempo apropiado, tiempo indicado o tiempo establecido. Lo que decíamos anteriormente, el hombre de pecado no se puede revelar hasta que se llegue el tiempo establecido por Dios. Con Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, el tiempo o el kairos de Dios, el tiempo establecido por Dios, es cuando el Cordero rompe el primer sello, que es la manifestación de la bestia anticristo de los últimos días. Entonces nosotros acabamos de demostrar, estudiando de una manera seria, para todos mis hermanos de sana doctrina, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se alarmen por un predicador rebelde, detractor, que está resentido contra el movimiento pentecostal, porque Juan Manuel Vaz, no solamente el arrebatamiento de la iglesia es un problema para él, sino el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la administración del Espíritu sobre los creyentes que son quebrantados en el servicio, los corre del santuario. Entonces el señor Juan Manuel Vaz es un saduceo reformado, es un sectario moderno, antidios, anticristo, antiarrebatamiento, antidiezmo, antiespíritu, antidones. Es un religioso más del montón, y con este tema al señor Juan Manuel Vaz y sus seguidores le hacemos un llamado al arrepentimiento. Es necesario que Juan Manuel Vaz y los que siguen esas herejías y ese veneno regado por él a través de las redes sociales, es necesario que se arrepientan, que se conviertan y que vuelvan al camino del Señor, porque los que están resentidos, los difamadores, los envenenadores, los mentirosos y detractores contra una denominación que no le ha hecho nada malo, el hecho de que una persona le haya herido o le haya lastimado no le da derecho a reprobar a todo el movimiento de cristianos pentecostales que amamos a Cristo y la venida de Jesús, para decir que hemos abandonado la Biblia. Es necesario que se arrepientan y se conviertan, sino el infierno, la condenación eterna, les espera con toda seguridad, porque los rebeldes, los mentirosos, difamadores, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, de esta manera, nosotros dejamos bien evidente y dejamos bien claro que esto es lo que significa que será revelado en su debido
tiempo. Hermanos, amados, Dios les bendiga mucho y seguiremos estudiando en cuanto nos sea posible los temas escatológicos y la profecía, y es muy probable que continuemos estudiando otros textos, aunque me parece que con estos 3 estudios de la manera exegética como lo hemos realizado, me parece que son más que suficientes para entender que Juan Manuel Vaz es un rebelde, detractor, falso maestro, falso profeta, y que el arrebatamiento de la iglesia, si es pretribulacionista, antes de la manifestación del anticristo, nos vamos con el Señor antes de que el Señor derrame los juicios de Dios sobre la tierra y antes de que se manifiesta el anticristo. Entonces, de acuerdo con la certeza y la seguridad del texto griego, nos vamos con Cristo antes de la manifestación de ese ser infernal. Hermanos, vale la pena creer en Cristo. No se deje mover de su modo de pensar solo porque a un loco rebelde se le ocurrió decir que no era así. Estudie la Biblia, lea la Escritura, no diga amén a todo y no repita como repetidora, como disco rayado, ni lo que usted entiende. Hermano, tenga cuidado en estos últimos tiempos. Primer carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16. Pero el Espíritu mismo dice que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No sea ese tu caso. Escucha la voz de Dios, lee las Escrituras, escudriña la palabra de Dios, aférrate a la palabra, no te aferres a la voz de los hombres. Dios te bendiga mucho a ti que estás escuchando este video a través de red social, y nos volveremos a mirar en otra ocasión que sigamos tocando un tema importante de esta categoría. De la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, o como otros la conocen, la doctrina del rapto. Rapto no me gusta, porque arrebatamiento al menos es una palabra que sí aparece en algunos textos de la Escritura, es decir, seremos arrebatados. La palabra rapto como un sinónimo es que me suena casi como a un secuestro desagradable. Yo no sé a ustedes, pero a mí la palabra rapto me suena a alguien que no me quiere, que me secuestra para sacar un beneficio de mí. No me gusta esa palabra. Pero vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Dónde ahí habla de la gran tribulación? ¿Dónde ahí habla del arrebatamiento? Ahí solo está diciendo que nosotros, el pueblo de Dios, somos puestos para salvación y no para ira, como los enemigos de Dios que serán castigados eternamente. Pero ¿dónde habla ahí de arrebatamiento? Yo quiero que tú lo veas, hermano. ¿Ves algo de arrebatamiento ahí? ¿Ves algo de tribulación ahí? Habrá ira y habla salvación. Y tú y yo no tendremos ira. Los no creyentes sí tendrán ira. Los impíos sí tendrán ira. Pero tú y yo tenemos salvación por medio de Jesucristo. Ese texto no habla del arrebatamiento, no habla de la gran tribulación, habla de unos que tendrán ira de Dios y otros que tendrán salvación por medio de Jesucristo. No podemos arrancar un texto para... Sin embargo, considero que han reducido el Espíritu Santo a un montón de ruido, movimiento y exagero dentro de la iglesia, reduciendo su poder a frenesí, a descontrol y a un circo espiritual llamado movimiento pentecostal. Creo que el Espíritu Santo no tiene nada que ver con lo que vemos hoy, y sus manifestaciones no son nada parecidas a las que se muestran hoy dentro de esas denominaciones. En segundo lugar, el uso que hacen de los dones espirituales me parece contrario a la Escritura.
La mayoría de iglesias y denominaciones pentecostales vemos cómo entran en descontrol y hablan en ese balbuceo, hablan en lenguas de aquella manera en que balbucean y pronuncian palabras que no comprendemos, que nadie entiende, y se vuelve un descontrol en el que todo el mundo empieza a alzar su voz y hablar en lo que hablan y llaman El lenguas. contenido de aquí en algunas referencias está bastante torcido, se notan algunas pinceladas del Evangelio de la Prosperidad por ahí, y a mí no me gusta. Es decir, la tengo, fue un regalo, no la voy a tirar, ni la voy a quemar, ni nada por el estilo, pero no me apoyo en ella y bueno, ahí está. Las Asambleas de Dios, al ser un movimiento pentecostal, las Asambleas de Dios se adhieren a ese pensamiento, son dispensacionalistas y son, por ser el ministerio o quizá una de las denominaciones o la más grande que hay en la actualidad, no siempre ha sido así, porque el movimiento pentecostal es reciente en cuanto a su fundación como tal, entonces ahora tienen mucha fuerza, y como han sido los que más han promovido el tema del rapto pretribulacional como un movimiento dispensacionalista, entonces las Asambleas de Dios tienen esa creencia. Para que veas, a John MacArthur lo miran y tienen la parte en la que lo aborrecen en cuanto a los dones, pero mira, por ahí...